Bueno, ya estamos a punto de llegar a los 100 participantes, o sea que quiero, para no hacerlos esperar, siendo las 12:34, saludarlos, darles la bienvenida a todos los que se han sumado a esta invitación. Se nos ocurrió aquí en Acerta inventar un ciclo de encuentros virtuales con ustedes, porque la verdad que esta distancia que estamos teniendo social, que no nos permite juntarnos y no nos permite vernos, eso no significa que no podamos compartir juntos y conversar y escuchar a gente interesante como lo vamos a hacer hoy día. Hemos querido invitar a clientes, amigos y a todos los que están aquí hoy día a compartir y a escuchar a dos talentosos chilenos que viven en Europa. Uno está en Madrid, el otro en Londres, y ellos han vivido esta película del COVID y del coronavirus, la están viviendo fast forward, están más adelante que nosotros, y creo que esa mirada de unas semanas más adelante, unos cuantos meses más adelante, nos puede servir para entender lo que se nos viene. La incertidumbre es probablemente lo único que nos tiene, lo único que tenemos claro es que hay incertidumbre y que la economía se está complicando y cada vez va a ser peor, pero la mirada de estos dos chilenos espectaculares que tenemos en Europa, que agradecemos también que hayan venido, es la que queremos invitarlos a escuchar. Hoy día los va a moderar mi socio Juan Pablo Larraín, que también está en pantalla, a quien dejo con ustedes para que los presente y podamos partir. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a ir de inmediato porque ha generado mucho interés. Nuestros invitados son muy conocidos por nosotros en Chile, pero están afuera y, como bien decías, van viendo la película antes que nosotros. Y vamos a tener esta tarde, ya estamos pasados el mediodía aquí en Chile, ellos están en la tarde de Europa, a John Miller, un destacadísimo periodista chileno que lleva muchos años en España, fue subdirector del Mundo, ha trabajado y sigue trabajando como panelista en diversas radios españolas, es columnista en el día de hoy también del Mundo y del Mercurio en Santiago y participa todos los días de Radio Pauta. Y el otro panelista de esta jornada va a ser Andrés Velasco, también muy conocido por todos ustedes, economista, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, y además decano hoy día en Londres de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics. Y viendo esta elección europea, entonces le vamos a dar la palabra a John para que nos dé una visión desde lo más político y social, para después pasar a la visión de Andrés Velasco desde el punto de vista económico. La idea es que ustedes participen, puedan hacer preguntas en la parte inferior de la pantalla, al centro hay un lugar que dice preguntas y respuestas, las pueden hacer, o también hay un chat y nosotros las vamos a ir tratando de compartir todas con los invitados. Si son muchas vamos a tener que seleccionar algunas, pero la idea es que una vez que ambos hagan sus intervenciones podamos tener una conversación con ellos. Así que, John, sin dar más la lata, te doy la palabra a ti desde la Sierra de Madrid, que estás en las afueras, confinado. Así es. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a los que están en Chile. Muchas gracias por el interés demostrado por participar en esta conexión. Voy a hacer una descripción sobre el tema político y social como ha planteado Juan Pablo. Yo creo que hay que destacar varios puntos de lo que estamos viendo del desarrollo de esta pandemia, que yo vengo siguiendo más o menos desde finales de enero, mediados de enero, con bastante detalle, pero no puedo decir que me fuera capaz de anticipar lo que está pasando. La verdad es que el virus nos atropelló en España, nos atropelló en Europa, atropelló a Italia, atropelló a España, y por las cifras que estamos viendo de mortalidad es evidente que aquí hay cuestiones que vamos a tener que estudiar con mucho más detenimiento. Pero así, a bote pronto, y una vez que la epidemia prácticamente se ha generalizado y ya está en todo el mundo, lo cual nos debería hacer pensar que en realidad todas las felicitaciones que la Organización Mundial de la Salud le hace a China diciendo que qué bien, que controló la epidemia y tal, son mentiras, porque la epidemia está regada por todo el mundo, o sea, no controló nada, controló su problema local en Wuhan y evitó que se expandiera al resto de China, pero no consiguió que no se expandiera a países como Irán, que tienen una gran relación con China,
o Italia, que en Lombardía precisamente tenía una gran relación con China y incluso Madrid ha estado recibiendo vuelos de Wuhan hasta el final. Yo creo que entre las notas que hay que destacar, la primera que pondría el énfasis es el retorno del Estado-Nación. El Estado-Nación como concepto, la soberanía, y en este sentido acaba de aparecer un libro en España de Manuel Arias Maldonado, un cientista político de la Universidad de Málaga, pero que es un intelectual muy potente. Arias Maldonado se llama La nostalgia del soberano, se llama este libro, y viene al pelo a esta idea del retorno del Estado-Nación, porque de lo que estamos hablando es del retorno del Estado a la manera en que lo entiende Putin, un Estado capaz de tener fronteras definidas, incluso ampliables, ojalá para ganar territorios como hizo en Crimea, pero donde él tenga una fuerza armada capaz de imponer la soberanía en todos los confines de su territorio, y que además ese Estado, digamos, haga cumplir la legalidad en todos los aspectos, o sea, un Estado fuerte desde el punto de vista de las leyes, no necesariamente un Estado empresarial, pero sí un Estado desde el punto de vista legal, un Estado fuerte. Este concepto se había difuminado, especialmente en Europa y en los sitios donde hay integraciones regionales, porque el multilateralismo de los últimos 70, 80 años había venido socavando la idea del Estado-Nación. Pero sobre todo la idea de la posmodernidad europea vinieron ya a terminar prácticamente con la idea de que aquí había fronteras. Desde que se creó el mercado único, el acta única, pues los europeos entran en un país y el Tratado de Schengen les permitía andar por todos los demás países, con lo cual no existía ya la noción de que ahí en los Pirineos empieza Francia o de que Austria y Alemania tienen una frontera. Este planteamiento del retorno del Estado-Nación tiene tres variantes incluidas. La primera es la ampliación de lo público. Los gobiernos tienen el papel central crítico en el mantenimiento o en la lucha contra la epidemia, en el mantenimiento de la seguridad y de la salud. Y claro, esto ha hecho que el Estado tenga como una nueva legitimidad a la hora de aplicar políticas, a la hora de gestionar la situación, y ya ha dejado de discutirse, digamos, si el Estado tenía que hacer esto o no tenía que hacerlo. Y entonces esto hay mucha gente que está diciendo que va a generar un nuevo marco y que nos va a obligar a aceptar esta nueva posición de dominio gubernamental sobre nuestras vidas. Dominio electrónico como el que ocurre en Corea, con las aplicaciones que controlan tu salud, que también han llegado a Europa y que entiendo que también han llegado a Chile, y dominio que se va a expresar en las medidas económicas que van a tener que tomar para salir de la crisis. Un segundo subaspecto es la eficacia, y ahí está el debate entre si las democracias o las dictaduras han sido más eficaces para combatir la pandemia. Veremos que la evidencia es completamente mezclada, porque hay dictaduras que lo han hecho bien, dictaduras que lo han hecho mal, democracias que lo han hecho bien y democracias que lo han hecho mal. Y por último, un tercer aspecto que tendría que ver con esto del retorno del Estado-Nación, y es la inevitable pérdida de libertades civiles que se va a producir. De momento que hemos entregado nuestros datos sanitarios a las aplicaciones que nos ofrecen el seguimiento de los casos de coronavirus, de momento que aceptamos que estamos confinados en nuestras viviendas, que aceptamos que las relaciones comerciales hayan desaparecido, bueno, nuestras libertades claramente han retrocedido. Si hace 6 meses alguien me hubiera dicho que un chino se iba a comer un pangolín en Wuhan y a los 3 meses íbamos a estar todos encerrados en nuestra casa, yo no me lo hubiera creído jamás. Un segundo aspecto grande, como el retorno del Estado, es la crisis del multilateralismo. Al final aquí hemos visto el mejor ejemplo ha sido la Unión Europea. El mercado único de la Unión Europea se rompió a principios de marzo cuando Alemania y Francia decidieron que no exportaban más elementos médicos para Italia, que en ese momento los estaba necesitando de manera aguda. Ahora todos los demás países europeos se han sumado a esta actitud, con lo cual el mercado único, que era esta capacidad de que tú produces X y yo produzco Q, pero nos vendemos todos sin problema y sin mirar la bandera y sin que haya un proyecto de America First, por ejemplo, como el que tiene Trump. Bueno, el mercado común en ese sentido desapareció. Luego se reimpusieron las fronteras con Schengen y la idea, bueno, está ahí, la idea de que se ha roto el mercado único y esta crisis del multilateralismo. Pero esa crisis también afecta a organismos como la OMS, que están bajo el fuego y las críticas de los numerosos errores que han cometido en esta pandemia, y también afecta en otros aspectos. Un tercer punto a señalar es una reestructuración de la escala de valores
esto ya puede ser más personal o desde el punto de vista más individual, pero en algunos países se habla de una reacción colectiva. En España se habla mucho de esto. En realidad esa reestructuración de la escala de valores tiene que ver con un retorno, una vuelta de los intereses materialistas más que los intereses intelectuales. En Chile lo van a ver fácil, lo estábamos hablando esta mañana con Roberto Isixson en Radio Pauta. Él ha detectado que en la Plaza Cadén del 18, él ha detectado que el movimiento del 18 de octubre, que fue un movimiento de insurrección respecto de las autoridades, las instituciones, el gobierno, etcétera, ha cambiado por un momento en el que la crisis actual lo que pide precisamente a la gente es confiar en un líder, confiar en la autoridad, confiar en el gobierno y confiar en las medidas que se están administrando. Y eso tiene que ver con esto. La protesta del 18 de octubre era claramente una protesta de la conciencia, una protesta del intelecto, una protesta que hablaba de valores dibujados intelectualmente. De hecho, la solución fue escribir una nueva constitución, o la oferta de escribir una nueva constitución, una cuestión, casi una solución intelectual a un problema político. Ahora estamos hablando de una cuestión material, que es garantizar tu supervivencia, garantizar tu vida, garantizar tu alimentación, tu trabajo. O sea, hemos bajado de los problemas de la conciencia a los problemas materiales. Y estos problemas materiales van a suponer una reestructuración de la escala de valores. Luego ha habido una gran variedad de reacciones de los gobiernos. Hay gobiernos que han reaccionado estrictamente, como el gobierno español, que se vio desesperado ante el aumento del número de muertos y tuvo que cerrar completamente la actividad, provocando un gran daño a la economía. Y hay gobiernos como Suecia, por ejemplo, que nunca han suspendido los colegios, las clases, nunca han entrado en ese tipo de estrategia, y hay gobiernos que han actuado en el medio, o sea, el gobierno, algunos negacionistas, como el gobierno británico al principio, pero otros gobiernos que han tenido muy claro lo que querían hacer, como el gobierno alemán, que ha dado instrucciones a la opinión pública, pero no ha llegado a cortar la vida cotidiana de manera radical. Hay un gran panorama, una gran variedad de decisiones tomadas por los gobiernos. No ha habido ninguna coordinación, ni nadie capaz de decir, oye, lo que hay que hacer es esto, o esta es la solución buena. Ha habido múltiples soluciones, y por eso estamos viendo que la epidemia se comporta de manera distinta en distintos pasos. Y la penúltima cuestión que quiero señalar tiene que ver con que los gobiernos también, y las fuerzas políticas antagónicas a los gobiernos en algunos casos, toda la clase política mundial y la clase económica también, de alguna manera ha entrado en esta dinámica que describió Rahm Emanuel, el que fue jefe de gabinete de Barack Obama, que decía que nunca hay que desperdiciar una buena crisis. Él lo decía en el sentido de que con una buena crisis se podía, si tú cogías el martillo adecuado, darle forma a la sociedad de nuevo y conseguir cambiarla radicalmente. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Y por último, yo quería, el último característica grande, o la gran tendencia que se ve, es el retorno de la biología. O sea, un pequeño bicho, el virus, ha venido a poner patas arriba a una sociedad que había llegado a acariciar la idea de que, por ejemplo, el sexo no lo define la biología, sino que el sexo lo define la cultura, o el sexo lo define la conducta o las preferencias personales. Bueno, ha venido un bichito a recordarnos que la biología es importante y que te puedes poner como quieras, pero hay cuestiones básicas de la biología que no va a poder superar nunca el intelecto. Simplemente señalar, y termino, porque no sé cuánto tiempo me queda, Juan Pablo. Estamos bien. Vale. Termina cómodamente. Voy a terminar reflexionando sobre estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que he hecho. Y dejar un par de frases que he encontrado en la prensa que me han llamado la atención. Uno es una reflexión de un economista holandés. Dice, el virus mata desproporcionadamente a los más viejos, mientras que la cuarentena penaliza desproporcionadamente a los más jóvenes. Me pareció muy interesante, porque vamos a pasar a una fase económica en la que los viejos que hayan sobrevivido, que probablemente tengan que seguir en cuarentena, los que empiezan a cargar con el mayor castigo van a ser los jóvenes, que son los que se van a quedar sin trabajo, van a perder su empleo, etc. Aparte de los niños, por ejemplo, que en España llevan 35 días encerrados y ya se imaginarán cómo están. Luego, creo que hay que sospechar de la ciencia, sospechar de los datos. Hay gente que dice, la ciencia, el conocimiento experto ha vuelto. Los datos son cruciales para combatir las nuevas pandemias. Ojo. Donde hay un dato, hay un humano. Y donde hay un humano,
está la posibilidad del error. Siempre que hay un humano, cabe la posibilidad de que alguien esté interpretando mal ese dato o lo esté interpretando de manera equivocada. Con lo cual, los datos, la ciencia, el conocimiento experto no nos garantizan nada. Chile es un país que tiene experiencia además en el tema del desafío al conocimiento experto, porque lo ha visto en los últimos años. Por último, ¿qué va a pasar cuando digo el retorno del Estado-Nación? ¿Qué va a pasar con el identitarismo que estaba tan fuertemente instalado en las sociedades modernas, sobre todo en las occidentales? Cuando hablo del identitarismo, hablo de los movimientos regionalistas, de los movimientos nacionalistas pequeños que había en Europa, por toda Europa, pero también hablo del feminismo, también hablo de los movimientos veganos, también hablo de los movimientos medioambientales, etcétera, los antivacunas, que parece que están destinados a desaparecer, el nuevo poder de las ciudades que había surgido a raíz del modelo de turismo low cost, sobre todo en Europa, donde la gente se iba a pasar el fin de semana a Berlín o a París o a una ciudad de Italia o a alguna de España. Bueno, esto había hecho que las ciudades se empezaran a convertir en los nuevos clústeres de la innovación y del crecimiento económico. Ahora parece que lo que está viniendo es el retorno al campo, el retorno al sector primario, que es el que le está yendo bien, porque hay que seguir alimentándose, etcétera. Parece que lo rural se impusiera sobre lo urbano y eso va a afectar el poder de las ciudades. ¿Qué va a pasar con el multilateralismo? Que fue lo segundo que planteé. ¿Qué va a pasar con la Organización Mundial de la Salud? ¿No creen que a lo mejor puede haber llegado el momento que después de 70, 80 años de multilateralismo heredado del modelo de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado la hora de cambiar completamente la forma de entender el multilateralismo? ¿No habrá que reestructurar no solo la OMS, sino la ONU? Bueno, esto es una cuestión importante. En relación al tema de la reestructuración de la escala de valores, lo que estamos viendo es el esencialismo. La gente se está poniendo esencial. Hemos vuelto a recuperar el valor esencial de la familia, porque estamos mucho más tiempo con ella. Hemos vuelto a recuperar el valor esencial de los productos primarios, que son los que nos, porque como no podemos hacer otra cosa más que comer y leer, bueno, pues ahora nos parece importante que los tomates vuelvan a tener sabor, nos parece importante que la leche venga certificada, nos parece importante este tipo de esencialismo. Pero esto, la vuelta al huerto, a la familia, a lo controlable, lo que está dentro de nuestras dimensiones y que tiene mucho que ver con los intereses materiales y no intelectuales que hablábamos antes, puede interpretarse y puede derivar en un pensamiento egoísta o en un pensamiento individualista o en un pensamiento colectivista. Y eso es lo importante de estos esencialismos. Pueden aparecer esencialismos de izquierda, pueden aparecer esencialismos de derecha. Por último, cuando hablamos de la gran variedad de reacciones de los gobiernos, esto nos garantiza que aquí vamos a tener una diatriba política importantísima a partir del resultado de la pandemia. O sea, cuando dentro de 6 meses estemos viendo qué países acertaron y quiénes no, vamos a entrar en esa dinámica que le gusta tanto al presidente Piñera de estarse comparando con los demás a ver si lo ha hecho bien o no. Y ahí van a aparecer nuevos vencedores, por ejemplo, el coreano, el presidente coreano que ha barrido en las elecciones hoy, y van a aparecer nuevos perdedores. Por último, la tentación de no hay que desperdiciar una crisis. Solo quiero recordar que eso mismo anidó en la cabeza de George Bush el 11 de septiembre de 2001, cuando vio las Torres Gemelas caer. Él dijo, esta es una crisis, pero es una excelente oportunidad para que yo termine el trabajo que mi papá dejó inconcluso y vaya a liquidar a Saddam Hussein. Y todos sabemos lo que pasó después de eso. Y por último, en relación con el retorno de la biología, simplemente decir que el retorno de la biología lleva incorporada otras ideas, por ejemplo, la noción del progreso permanente. Tenemos que entender que el progreso no siempre es mejoramiento y avance. El progreso a veces también puede suponer retroceso, puede suponer menoscabo de las condiciones de vida. Y esto es importante porque por primera vez una generación entera que ha sido sometida a este castigo, digamos, que había vivido como miel sobre hojuelas, una situación de paz en Europa que no habían visto las últimas 4 generaciones anteriores, se ha encontrado con esta situación del fin del progreso. Y yo siempre uso la misma imagen. Era una generación que no sabía que el agua caliente no siempre había salido caliente y no sabía que no siempre no había salido agua. Bueno, ahora se han enfrentado a una crisis, a una pandemia que tiene que ver con lo más básico del ser humano, que es su supervivencia. Y no solo han descubierto que el agua caliente no solo salió caliente, sino que han aprendido a lavarse las manos.
Muchísimas gracias, John. Interesantísima visión sociopolítica de lo que ha vivido Europa y de lo que evidentemente estamos viviendo también, empezando a vivir ya hace varias semanas en Chile. Bueno, y sin más preámbulo, le doy la palabra inmediatamente a Andrés Velasco, que ya lo habíamos presentado, pero le damos la palabra. Así que adelante, Andrés. Tienes que activar el micrófono, Andrés. Estás sin micrófono. Estás sin audio. Ahí sí, ahí sí, te oímos. perfecto. Dame un segundo que voy a poner aquí en la pantalla me hice un punteo para que no se me olviden algunas cosas. Mira que ya a estas alturas uno se lo olvida todo. Ahí estamos, muy bien. Bueno, un gusto estar con ustedes. Claro, la tecnología tiene sus problemas. Si uno tiene hijos adolescentes, lucha todo el día contra la tecnología, pero poder comunicarse desde Londres a Santiago y con John en Madrid es un privilegio, así que por lo menos hay algo que celebrar. Yo quiero tratar tres temas. Primero, decir un par de cositas sobre lo que está pasando en Europa, aunque John probablemente es una voz más autorizada y más entretenida que la mía en esa materia. Dos, quiero hablar de economía. Estos eventos recientes son una crisis, ya a mí me tocó vivir la crisis de hace 10 años, así es que he estado muy involucrado tratando de ayudar a construir la respuesta a la crisis. Y tercero, quiero especular acerca de las posibles consecuencias políticas de este tremendo remesón, no solo en Chile, sino que en el mundo y en la región. Parto por la respuesta europea, y más que resumir lo que ha ocurrido, que ustedes lo conocen porque son gente muy informada, quiero hacer dos reflexiones. La primera es que cuando uno vive en Chile tiene la impresión de que los países avanzados suelen hacer las cosas mucho mejor, y eso a veces es cierto, en promedio es cierto, por algo son países avanzados, pero mirada las cosas más de cerca, uno también se percata de que al interior de Europa, y estoy definiendo Europa ampliamente, no solamente la Unión Europea, sino que también Gran Bretaña, partes de Europa Occidental, en fin, perdón, de Europa Oriental, que no están en la Unión. La respuesta ha sido muy dispar, la respuesta ha sido bastante heterogénea, con países que lo hacen muy bien y los países que lo hacen muy mal. Al igual que en América Latina, que hemos tenido países con una respuesta rápida y bastante efectiva, y tenemos dos países, Brasil y México, en que los presidentes han decidido utilizar esto como una oportunidad para practicar el peor populismo y el negacionismo científico, con las consecuencias que la va a pagar evidentemente la gente de esos países. Ahora, lo que yo he aprendido estando en el occidente de Londres, como estoy hoy, es que la respuesta a la crisis tiene mucho de técnica, de conocimiento médico, en fin, pero también, voy a decir una obviedad, tiene mucho de política. Y esta reflexión la hago porque Gran Bretaña, al igual que Suecia, fue un país que al comienzo trató de seguir un enfoque distinto, trató de decir, vamos a bajar la intensidad, pero no nos vamos a ir a una cuarentena total, y piano a piano vamos viendo qué pasa. Y la verdad es que había una cierta lógica técnica detrás de ese enfoque, que en el caso de Suecia, que es un país más pequeño, es un país quizás más aislado del mundo, se ha mantenido, pero en el caso de Gran Bretaña se volvió insostenible más que nada por razones políticas. Porque en Gran Bretaña pasó un poco lo que ha pasado en Chile, que la población se puso más conservadora y se preocupó más y se asustó más que el mismo gobierno. Y en Europa, además, lo que pasaba es que los británicos decían, al otro lado del canal en Francia y en Holanda y más al sur en España están todos encerrados en su casa, y todavía en Gran Bretaña estamos en los pubs y en los cines y en los conciertos. ¿Cómo puede ser? Y creo que al final, más que por un razonamiento puramente científico, sino que por presión política, al gobierno de Boris Johnson se le empujó hacia una cuarentena que hoy día es, no 100%, pero bastante estricta, y cuyo fin todavía desconocemos. Nadie sabe si esto va a durar 15 días más o 2 meses más. El lunes que viene habrían comenzado las clases en los colegios, pero ya sabemos que no va a haber clases en los colegios. Estamos, al igual que Chile, en un compás de espera sin saber cuál va a ser el largo de esta crisis. Y lo digo como introducción al próximo tema, que es la economía, porque creo que uno de los asuntos que hace que esta crisis sea tan endemoniada es precisamente que no sabemos cuánto dura. En las crisis financieras más o menos tenemos precedente, ha habido muchas crisis financieras y por lo tanto más o menos sabemos cómo comienzan, cómo evolucionan y cómo terminan, pero una pandemia de alcance global no ha existido en el mundo realmente hace un siglo.
ciertamente no con estas repercusiones económicas, así es que eso creo que lo hace especialmente complicado. Voy a la economía, y aquí quiero ser bien tajante y bien claro, e incluso un poco catastrofista. Esta es la mayor crisis económica que el mundo ha vivido desde la Gran Depresión. Yo sé que ustedes probablemente me escucharon diciendo algo parecido hace 10 años, cuando se desató la tremenda crisis financiera el año 2008, y entonces era efectivamente la mayor crisis que habíamos vivido desde la Gran Depresión, pero esta la está dejando atrás con creces. Y les doy sencillamente dos números para respaldar esa apreciación. El primer número es que el año 2008, la economía mundial, según el FMI, siguió creciendo en el peor año de la crisis. Claro, hubo países como Estados Unidos, Gran Bretaña, España, que se contrayeron. Chile se contrayó levemente, 1%, pero en promedio, tomando en cuenta a países grandes como China y la India, países como Polonia, un país grandote, Turquía, en fin, la economía mundial siguió creciendo. Creció un poquito menos de 1%, pero creció. Como ustedes saben, este fin de semana, a partir de hoy, es la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y el Fondo Monetario ayer salió con sus predicciones y nos dijo que este año la economía mundial se va a contraer en 3%. Es decir, en la crisis anterior la economía mundial creció 1%, este año se va a contraer 3%. Por lo tanto, estamos 4 puntos más abajo en el crecimiento que en la crisis anterior, que fue gigantesca, dolorosa, profunda y complicada. La otra cosa que hay que observar es que el impacto en el empleo está siendo brutal. Y si ustedes se meten a sus computadoras, a sus teléfonos y ven el Financial Times, lo vi yo hace 5 minutos, el titular es que las personas pidiendo seguro de desempleo en Estados Unidos han llegado a los 22 millones. Y de nuevo, esto no tiene precedente, y Estados Unidos no es el único, creo que vamos a ver un alza potente en el desempleo en muchas partes. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué es esto tan tremendo, tan difícil y tiene consecuencias tan profundas? Lo primero es que hay algo inusitado, que no tiene precedentes. Hemos conocido crisis financieras y crisis de balance de pago y crisis de inflación y crisis cambiarias, pero nunca habíamos conocido una crisis en que se le diga a los trabajadores: váyase a su casa y por favor no trabaje. Y nunca habíamos conocido una crisis en que se le diga a los dueños de las empresas: por favor baje la cortina, póngale un candado, también váyase a su casa y deje de operar. Y esto, que ya lleva 1 mes y medio, podría extenderse por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, no sabemos. En la jerga de los economistas, este es un shock de oferta gigantesco, sin precedentes. Ahora, desde el punto de vista de países más chicos como Chile, a este tremendo shock de oferta interno, estamos en la casa, no estamos trabajando, o los que estamos trabajando porque tenemos el privilegio de hacerlo desde la casa somos unos poquitos, hay que añadirle 4 shocks adicionales. Primero, el mundo crece menos y por lo tanto nos compran menos productos. Segundo, el precio de nuestras exportaciones cae y cae y cae. Tercero, hay ciertos servicios exportados que para algunos países son re importantes, el turismo, por ejemplo, que sencillamente se van a pique. Y para otros países de América Latina, no tanto para Chile, las remesas, es decir, la plata que manda la gente desde el extranjero, también caen. Y a esto, que son golpes a la economía real, hay que añadirle la mayor salida de capitales desde los países emergentes de la cual tengamos datos. Y esto no lo digo livianamente, lo miré anoche. No ha habido nunca un periodo de 3 meses en los que saliera tanta plata de los países emergentes como los últimos 3 meses recién terminados, es decir, a partir del 15 de abril ayer. Entonces, hay un shock de oferta, hay un shock de demanda, hay una salida tremenda de capital, y esto hace que este golpe financiero, este golpe económico y este golpe productivo sencillamente no tenga parangón. Frente a esto, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué se puede hacer y qué se puede esperar? Creo que lo primero, y voy a decir una obviedad, es, así como después de los terremotos hay que asistir a las víctimas, lo primero después de una pandemia o en el medio de una pandemia es asistir a las víctimas. Y aquí los gobiernos no pueden ni deben fijarse en gastos.
Estoy pensando en expandir la red hospitalaria, en aumentar el testing, en hacer todas las cosas que permiten que el impacto de salud sea lo más acotado posible. Y claro, eso cuesta plata, pero desde el gran punto de las finanzas públicas no es tanta plata. O sea, en el caso de Chile estamos hablando de algunas decenas o quizás cientos de millones de dólares, pero no hay que perder de vista que la República de Chile gasta 70.000 millones de dólares al año, y por lo tanto, dentro de ese esquema, no es un costo infranqueable y además es plata muy bien gastada. Lo segundo, y esta es la parte más difícil porque es donde tenemos menos antecedentes, yo he estado muy metido en estos debates, así es que en los últimos 30 días participé en una especie de curso rápido de epidemiología, palabra muy difícil de decir. Lo que necesitamos en este momento es un proceso de hibernación inteligente. Es decir, claramente vamos a seguir en nuestras casas, al menos por parte del día, o parte de la población va a seguir en sus casas por parte del día, por un periodo más o menos prolongado, pero esto no es blanco y negro, no es 0 y 1, porque hay que ver qué se puede hacer, y hay algunas ideas ya sobre la mesa, para que el encierro no sea permanente y el golpe a la economía no sea total. Aquí creo que se ha dado un debate, y Chile no es la excepción, en que se plantea que salvar vidas y salvar la economía son dos objetivos total y completamente contrapuestos, y por supuesto que no lo son. Es evidente que salvar vidas es la primera prioridad, y la segunda y la tercera también, pero me parece a mí igualmente evidente que no se trata de salvar vidas solamente hoy, se trata de salvar vidas mañana y en 6 meses más también, y eso se va a volver muy difícil si tenemos una economía hecha a pedazos, si tenemos grandes empleos, si tenemos crisis financiera. Y por lo tanto hay que buscar una salida inteligente, una hibernación inteligente. Y aquí quiero hacer una reflexión técnica y una reflexión más política o más de opinión pública, si ustedes quieren. La primera es que hay una manera de hacer que el trade-off entre economía y salud sea menos hostil, y eso es sencillamente usar más agresivamente la política de testear a la gente a ver si está enferma o está sana. Y hay maneras inteligentes de hacerla. Por ejemplo, participé hace poco en una reunión con un profesor de matemáticas del London School of Economics que sugiere que se retome una técnica que viene de la Segunda Guerra Mundial, que es hacer tests por grupos. Y al hacer test por grupos, el test sale positivo si una persona del grupo tiene la enfermedad, con lo cual, con un test has testeado un montón de gente. Si no hay nadie en ese grupo que tenga la enfermedad, entonces sale negativo y te ahorraste 49 tests si el grupo es de 50, y solamente se somete a las personas a test individuales si es que una de las personas demostró indirectamente tener la enfermedad. Es decir, hay que buscar maneras de que podamos hacer un testeo mucho más grande, más agresivo, de modo que podamos ir liberando a personas que puedan ir volviendo a trabajar. Y la reflexión así más de opinión pública, es que creo que aquí hay dos errores que no hay que cometer. Hay países, creo que el caso más patente probablemente es el gobierno de Brasil y en alguna medida el gobierno de México, en que esto no se lo toman en serio, echan a la risa las predicciones de los expertos, de los médicos, de los catedráticos de salud pública, y minimizan el riesgo. Y eso, por supuesto, es peligroso, es irresponsable, es una soberana estupidez. Pero también hay que evitar que caigamos en un pánico total en la cual, como ha ocurrido también en Chile, y estoy pensando un poco en la relación tormentosa entre los alcaldes y el gobierno central, en que al final la única postura razonable es pedir un encierro permanente y de todos, en todo momento. Eso no es algo que ningún experto en salud pública apoye. Y por lo tanto, reitero y vuelvo a la idea central, aquí hay que buscar fórmulas de salida gradual, paulatina, inteligente, desde este proceso de hibernación. Lo otro, y aquí me pongo el sombrero de exministro de Hacienda y de economista, y como les decía al comienzo, habiendo vivido la crisis de hace 10 años, me lo he pasado colgado de Zoom en las últimas semanas, trabajando con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, con varios gobiernos, ayudándolos a pensar la respuesta a la crisis. Creo que aquí hay que tirar la casa por la ventana. Y lo digo sin haberme sacado el sombrero de ministro de Hacienda.
entendiendo que la responsabilidad fiscal es muy importante. Yo todas las canas que tengo en la cabeza las debo a mi compromiso con la responsabilidad fiscal. Pero aquí la alternativa es, si no se toman medidas drásticas, si no se toman medidas radicales, la alternativa es mucho peor, porque el golpe a la economía puede ser mortal, y eso a su vez, obviamente, lo primero es lo primero, afecta a la gente, al bolsillo, a las familias, a la salud, pero también eventualmente afecta a las finanzas públicas. Por lo tanto, creo que el fisco hoy tiene que ponerse. Y tenemos la suerte que en un país como Chile la deuda pública es razonablemente baja. Voy a volver a ese asunto en un minuto. Pero para ser más concreto, ¿qué quiero decir yo con esto de que hay que tirar la casa por la ventana? Otros dicen que hay que tirar toda la carne a la parrilla. Hay que evitar dos golpes adicionales. A los economistas nos gusta hablar de multiplicadores. Hay que evitar dos multiplicadores tóxicos del golpe inicial. Primero, hay que preservar relaciones laborales en la medida de lo humanamente posible. Una empresa, y muchos de ustedes manejan empresas, así que lo saben muy bien, no es solamente la maquinaria, los computadores, la planta. Una empresa es una serie de relaciones humanas, un personal al cual se identificó, se contrató, se adiestró, se crearon relaciones de trabajo, y por lo tanto, si una empresa se queda sin caja, se ve obligada a finiquitar a buena parte de su personal, eso no solamente es doloroso desde el punto de vista humano, que lo es, pero también es tremendo para la futura productividad de esa empresa, porque en 6 meses más esa gente no va a poder recontratarla. Y por eso, distintas fórmulas, en Chile me gusta la que se ha utilizado de usar el mecanismo de seguro de desempleo. Hay que ser súper audaz a la hora de usar, diseñar, inventar fórmulas que permitan que las empresas puedan seguir pagando sueldos, aunque sea una modalidad parcial, para no destruir ese capital organizacional, ese capital productivo de las empresas. Lo segundo es que hay que evitar que la crisis médica y la crisis productiva se transforme en crisis financiera. En América Latina y en Chile y en muchas partes del mundo ya tenemos demasiadas esperanzas, perdón, no demasiadas esperanzas, demasiadas experiencias con problemas productivos que eventualmente se transforman en crisis financiera, porque cuando una empresa se queda sin caja no puede pagar, y si no pueden pagar muchas empresas, entonces el banco tiene problemas, y la bola de nieve financiera con los precios de los activos y la mochila de deuda se vuelve inmanejable. Y para que estas dos cosas no ocurran, para que por un lado no tengamos la rotura masiva de la relación laboral, y por otro lado no tengamos una rotura masiva de las obligaciones crediticias y financieras, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya mucho crédito. Y yo creo que aquí, de nuevo, no hay que reinventar la rueda, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Gran Bretaña, lo están haciendo muchos países del mundo, lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Chile. El Estado, y de nuevo, esto no es fácil para el Estado, pero hay que hacerlo, el Estado va a tener que ser garante, al menos temporalmente, de muchos de estos compromisos financieros para conseguir que la plata siga fluyendo, no solamente que los préstamos que ya estaban se repacten, se extiendan, en fin, sino que también para que las empresas tengan capital de trabajo fresco, para que puedan seguir pagando sueldos. Y obviamente hay asuntos de detalle aquí de cómo se diseñan estos programas de garantía, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo más importante, y aquí pasa un avisito, que no sea solamente el fisco el que se pone, también es absolutamente esencial que sean los organismos financieros, la banca, las otras instituciones financieras, las que también trabajen 24/7 y hagan la pega ingrata, pero inevitable, de seguir prestando, repactar, refinanciar, reorganizar, hacer rollover, todas esas cosas, para que efectivamente no tengamos una crisis financiera como producto de la crisis médica, porque si eso ocurre, podría ser tremendo. Déjeme hablar un poquitito de algunos aspectos internacionales de la economía y después quiero irme a la política. Lo más preocupante de esta crisis internacional es que una vez más le podría pegar de modo muy dispar a los países ricos y a los países no tan ricos. En este momento, Estados Unidos tiene un plan de estímulo fiscal de aproximadamente 20 puntos del Producto Interno Bruto. 20 puntos. El plan de Gran Bretaña, dependiendo de cómo uno lo mida, alcanza los 12 puntos. El chileno es de 4,7, aunque no todo es gasto neto.
hace 10 años nuestro plan fue de 4,5, estamos hablando de magnitudes bien parecidas. Pero la verdad es que para muchos países en desarrollo, para muchos países latinoamericanos, ese espacio fiscal para usar reservas, para usar fondos acumulados, para emitir nueva deuda, sencillamente no existe. Y donde existe se pueden levantar pesos, moneda corriente, pero no hay disponibilidad de moneda dura, que es lo que al final se va a necesitar para importar esas vacunas, para financiar un mayor déficit externo y para que la economía vuelva a importar insumos y vuelva a producir. Y por lo tanto, donde se está jugando el partido en este momento, y cuando digo este momento, ahora ya, es en la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que está ocurriendo en Washington. Yo estuve en una de las reuniones por la vía virtual hace un par de horas atrás, donde vamos a saber si realmente hay disponibilidad o no de la comunidad internacional para ponerse con las lucas necesarias. Les doy un dato: si solamente el estímulo promedio en América Latina fuera de 3 puntos del Producto Interno Bruto, 3% del Producto de América Latina son 178 mil millones de dólares. Y hoy día el BID tiene aproximadamente 5 mil millones de dólares para prestarle a América Latina. Sumando y restando, probablemente no haya más de 20 o 25 y necesitaríamos 180. Es decir, las brechas de financiamiento son gigantescas. Y aquí, lamentablemente, y una vez más, el mayor obstáculo, la mayor piedra de tope es el gobierno de los Estados Unidos, que no entiende nada de nada y que, a diferencia de muchos gobiernos europeos, a diferencia del gobierno británico, en fin, no está disponible a que se hagan una serie de cosas, no me voy a meter en los detalles técnicos, que harían posible que fluya más plata y especialmente más dólares hacia los países emergentes. Si eso no ocurre, la gran diferencia entre esta crisis y la crisis de hace 10 años es que hace 10 años los países ricos se encogieron y los emergentes más o menos siguieron creciendo, o al menos la crisis fue cortita y volvieron a crecer muy pronto. Si no hay disponibilidad de recursos para los países emergentes y los países en desarrollo, va a haber una crisis en los países ricos que podría ser, en un escenario bueno, más o menos corta, pero los países intermedios, los países emergentes, los países en desarrollo podrían vivir una crisis larga. Y eso es malo para el bolsillo, pero también es malo para la pandemia. ¿Por qué? Porque si hay rebrotes del virus en el mundo emergente, bueno, eso va a volver a los países ricos. Y por lo tanto, esta falta de entendimiento y de generosidad de los países ricos no es solamente una cosa de falta de generosidad, es también estupidez, porque si el virus sigue circulando en los países pobres, bueno, más temprano que tarde va a volver a los países ricos y por lo tanto nadie va a estar sano y nadie va a estar salvo. He hablado por mucho tiempo, así es que déjenme sencillamente hacer una reflexión de 3 frases sobre la política. Yo soy un convencido de que, así como la gran pelea del siglo XX fue el conflicto entre izquierdas y derechas, el gran conflicto en el siglo XXI es el conflicto entre los liberales demócratas, por un lado, o la democracia liberal, para decirlo de otro modo, y el populismo autoritario, donde ese populismo autoritario puede ser de izquierda o puede ser de derecha, y en América Latina, tenemos populistas autoritarios de ambos colores y de ambos signos. Y para mí, la pregunta de los 1.000 millones, y la pregunta política difícil, es si tras esta crisis van a salir fortalecidos los populistas o van a salir fortalecidos los demócratas y las democracias. Y aquí hay 2 cosas en juego. La primera es más o menos evidente, que tan bien lo van a hacer las democracias, y creo que hasta el momento las democracias van ganando, porque con todos los errores que se pueden haber cometido en Italia, o quizás en España, o los retrasos en Estados Unidos a la hora de hacer los tests, al menos en América Latina, la incompetencia de ciertos populistas ha sido absolutamente capital. Y por lo tanto, ahí puede haber una cierta ventaja para el mundo de la democracia liberal. Pero por otro lado, China, que es un país bastante autoritario, lo ha hecho bien. Singapur, que es una dicta blanda, no una dictadura, también lo ha hecho bien. Así es que ese partido de la competencia, de la eficiencia, de la efectividad, a estas alturas va más o menos empatado. Quizás los demócratas lo van ganando por punto, pero ciertamente no es por goleada. La otra variable, y aquí termino, que me parece clave, es la siguiente. La debilidad de la democracia en muchos países de Occidente vino de la mano
del debilitamiento, John hablaba de la política identitaria. Bueno, la política identitaria tiene que ver con la identidad. Y las identidades pueden ser buenas y pueden ser malas, pueden ser compartidas o pueden ser excluyentes. La democracia es fuerte cuando los países tienen una identidad compartida fuerte, que nos incluye a todos y no deja a nadie afuera. Les doy un ejemplo. En Gran Bretaña, me he puesto a leer historia británica viviendo acá, uno de los grandes subproductos inesperados de las dos guerras mundiales del siglo XX es que en una sociedad muy clasista como la británica, el lord inglés y el hijo del minero estuvieron en la misma trinchera, en Bélgica o en Francia, durante las dos guerras. Y además Gran Bretaña ganó ambas guerras, derrotó al nazismo, derrotó al fascismo y le dio al mundo la libertad. Por lo tanto, había un sentido muy potente, muy profundo en los años 50, 70, 60, 70, que empezó a diluirse en los 80 de un proyecto común, compartido, en que el rico y el pobre, el blanco y el negro, el aristócrata y el proletario eran parte de un mismo país, tenían intereses comunes y habían instituciones de las cuales se sentían orgullosos. Yo no sé si ustedes saben, esto lo cuento a título de anécdota, pero es bien revelador. En Gran Bretaña todos los jueves a las 8 en punto la gente sale a la vereda, yo también lo he hecho con entusiasmo, a aplaudir al servicio público de salud. Y en los barrios más ricos y más conservadores la gente aplaude al servicio público de salud. ¿Por qué digo esto? Porque me parece a mí que si ese proyecto común, si ese sentido de que aquí estamos todos en un mismo barco, que vamos todos en la misma dirección, sale fortalecido de esta crisis, ya sea en Gran Bretaña o en España o en Chile, entonces la democracia liberal tiene buenas perspectivas. Pero, este es el gran riesgo, si la crisis se alarga y la crisis se ahonda y al final empieza a crearse la sensación de que fulano se vio privilegiado, de que los académicos y los profesionales que podemos trabajar por Zoom salimos ganando y que los trabajadores manuales salieron perdiendo, o los que tienen acceso a hospitales de ricos se atendieron bien, y los que tienen acceso a malos consultorios sufrieron y eventualmente perdieron la vida. Si terminamos divididos y terminamos no fortaleciendo las identidades nacionales, sino que debilitando las identidades nacionales, entonces es bien probable que al final los autoritarios, los populistas y los demagogos salgan gananciosos de esta crisis. ¿Cuál de las dos va a ser? No me atrevo todavía a vaticinarlo, pero creo que en esa distinción y en esa tensión se va a jugar el partido del mundo post-crisis. Y hasta ahí lo dejo porque probablemente he hablado demasiado. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Andrés. Les queremos contar, oye, que están 140 personas en este minuto viendo esta transmisión que estamos haciendo simultánea desde Madrid y de Londres, así que les damos las gracias. Estamos con altísimo rating, así que tiembla la televisión en este país con el rating que estamos teniendo. Y antes de dar la palabra, déjeme saludar a algunas de las personas que están conectadas. Está la Anita Luis, la saludamos, la Anita, mi querida ex jefa. A Cristian Rodríguez, Baltasar Sánchez, también fue jefe mío. Mira, tengo puro jefe aquí. Jorge Kieri, Jorge Marchal, Jean-Paul Lux, el Quique Mujica, Esperanza Cueto, Félix de Vicente, algunos de los amigos que están conectados en este seminario virtual que estamos haciendo. Y solo para romper el hielo, porque los quiero invitar a que hagan preguntas en la parte inferior de la pantalla, en el centro, dicen preguntas y respuestas, ahí pueden hacer sus preguntas. Pero yo para romper el hielo quiero tomar esa misma pregunta que hacía Andrés, quiero robarle esa pregunta a Andrés y traspasársela a John en esta disputa entre liberales, entre demócratas liberales y entre los populismos autoritarios. Tú hiciste alguna mención, John, al respecto y decías que habían desde los dos resultados, pero ¿quién crees que, uno, está ganando esta batalla en esa división del mundo y dos, quién crees finalmente que la va a ganar? Bueno, yo lo que dije fue que el Estado-Nación, el retorno del Estado-Nación era uno de los fenómenos de esta crisis. Y el Estado-Nación como lo hemos conocido habitualmente. Y eso va a pugnar con el identitarismo efectivamente en que se pueden debilitar algunos movimientos regionales, se puede debilitar, por ejemplo, el nacionalismo catalán eventualmente, y aquí lo estamos viendo en España. El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán están tremendamente recelosos de la acción que el gobierno de Pedro Sánchez está adoptando bajo el concepto del estado de alarma que él ha impuesto para poder operar, imponer las restricciones, el confinamiento, etc.
Y esa es una muestra de este asunto, ¿no? Ahora, yo creo que esto, Andrés veía la dicotomía entre los demócratas liberales y los autoritarios. Yo creo que, claro, los dos tienen Estado. O sea, yo cuando estoy pensando en el fortalecimiento de una figura, es la figura del Estado. Y tanto los demócratas liberales tienen un Estado como, como los regímenes de partido único tienen un Estado. Y lo que va a salir sin duda fortalecido es ese Estado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Hasta dónde? No lo sé. De la misma manera que te indicaba que este esencialismo puede tener el retorno a las ideas esenciales, el retorno a los tomates con sabor, el retorno a la vida familiar, todo esto puede tener una expresión libertaria y una expresión autoritaria. Y eso para mí es difícil de dilucidar, porque yo estoy con las tesis de Peña y de Agustín Esquella, en el sentido de que nada esencial va a cambiar en el hombre, en el género humano, después de esta pandemia. Ninguna pandemia cambió nunca nada esencial en el ser humano. Salieron obras literarias magníficas, cambiaron las costumbres, aprendimos a lavarnos las manos, etc. Probablemente creamos los sistemas sanitarios de agua, pero nada esencial en el género humano cambia, con lo cual creo que lo vamos a pasar fatal. La descripción que ha hecho Andrés es demoledora sobre la situación económica. Yo lo que estoy viendo que empieza a manifestarse en España es realmente tétrico, pero no sabría decirte quién va a ganar. Sé que va a ganar el Estado, pero ¿va a ganar el Estado democrático o va a ganar el Estado autoritario? Sinceramente no te lo sabría contestar. Gracias, John. A ver, vamos a pasar ya a revisar algunas de las preguntas que nos han llegado, y esta es para Andrés, y la hace otro amigo, Axel Christensen, y dice, ¿qué rol le asignas al nivel de confianza de una sociedad, en el fondo hacia el gobierno, entre las personas y hacia el sector privado, para explicar la posibilidad de aplicar soluciones menos drásticas, como las mencionadas con Suecia, el Reino Unido e incluso Chile? Gracias, Axel, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Rebobino quizás levemente. Yo creo que la confianza mutua y la confianza en las instituciones nos explica muchas cosas que están pasando en el mundo antes del coronavirus. De hecho, antes de que reventara esta crisis en Chile, Parece que Andrés lo perdimos un segundito. Bien, vemos mientras lo logramos reconectar. Voy a ir con una pregunta entonces a John. John, ¿tú me estás escuchando, cierto? Por supuesto, las infraestructuras españolas han demostrado en esta crisis que son bastante mejores que las del resto de Europa, incluidas las del Reino Unido. Para que veas tú cómo son las cosas. John, también hay un tema, ha surgido también una polémica, hay una discusión probablemente más básica, pero no por eso menos interesante, de si hay una dicotomía entre seguir funcionando como país desde el punto de vista económico o proteger la salud. Muchos plantean que evidentemente hay que ir por el punto medio, pero esa dicotomía, ¿tú crees que es razonable debatirla? Bueno, eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Andrés, de ese trade-off entre la vida humana y la economía. Yo creo que eso efectivamente, como dice el ministro de Exteriores de Singapur, que por cierto es un epidemiólogo, ese trade-off es una falacia. Si no existe economía, no hay recursos para la sanidad y no hay ninguna posibilidad de garantizar que la salud de las personas sea una realidad en un país determinado. Con lo cual, más vale que nos borremos de la cabeza ese trade-off, que no es más que una referencia para hacer determinados cálculos epidemiológicos y cálculos económicos. Pero qué duda cabe que el nivel de encierro de una economía, o sea, las medidas que ha tomado, por ejemplo, el gobierno español o el italiano, que son prácticamente de emergencia y con un cierre muy agudo, de la actividad económica, tienen un impacto económico muchísimo mayor que el que va a sufrir Alemania, por ejemplo, que Alemania tiene un cierre, pero no es un cierre total como el que tiene España. Al contrario, permiten hacer deporte, permiten hacer muchísimas más actividades y sobre todo que una parte mayor de la población pueda acudir a su trabajo. Con lo cual,
efectivamente se podría decir, yo creo que en términos de vida humana y economía no se puede plantear, pero bueno, graduar la medida de cierre es inteligente. Y lo que decía Andrés es la clave, la hibernación, que es un concepto que se está usando en España también, de la economía. Aquí lo que ellos han dicho es que pusieron la economía en hibernación. Yo lo que no sé es si tiene el adjetivo que Andrés usó, que es inteligente. Porque, por ejemplo, no entiendo las medidas, o sea, el sector primario prácticamente no se ha visto afectado. El problema que tiene ahora mismo el sector primario en Europa es la falta de mano de obra, porque los inmigrantes extranjeros que solían venir en las temporadas de recolección de la cosecha han dejado de venir por temor al coronavirus. Entonces, el problema que tenemos ahora es para recoger, pero los árboles, las frutas en los árboles está creciendo en España, aunque haya coronavirus. Es más, los jabalíes están campando a sus anchas por las calles de Madrid incluso, o de algunas otras ciudades de provincia, como habrán podido ver. Entonces, el asunto es que el sector primero está prácticamente intocado, pero hay sectores que están devastados. El turismo está devastado, la restauración está devastada. Y estamos hablando ahí, cuando me tomaba nota de las cantidades que manejaba Andrés, 178.000 millones, el 3% del PIB de América Latina. Bueno, el turismo para España representa entre el 13 y el 14%, y estamos hablando de 150.000 millones de euros. Estamos hablando de que el gobierno decidió cerrar un sector que vale 150.000 millones de euros, que aporta eso, el 13-14% del PIB a este país. Ese sector, pensar que los europeos van a venir en masa a España hasta igualar los 83 millones de visitantes que tuvimos el año pasado, de aquí a diciembre, es una auténtica, vamos, es una ensoñación. Ese sector ha desaparecido y lo mejor es planteárselo para el próximo año. Yo disfruto mucho cuando gente como Michael O'Leary, por ejemplo, el gestor de Ryanair, anuncia que en junio ya va a estar operativo y que va a empezar a volar y que va a romper los precios a la baja para animar el sector. Bueno, me parece muy interesante que él piense eso, pero yo te digo una cosa, creo que el low cost, el turismo low cost, que llegó a ser tan popular en Europa, va a estar muerto durante varios meses. Y eso significa que las compañías aéreas que eran básicamente low cost, como Norwegian o como Iberia Express o la propia Ryanair o EasyJet, van a tener problemas, y hay otros negocios conexos como Airbnb o como Uber que van a tener problemas también, porque no van a tener el tirón de demanda que va a ser necesario para seguir sobreviviendo. Ayer firmó precisamente Airbnb un crédito sindicado de 900 y tantos millones. Me llamó la atención porque yo, sinceramente, si hubiera sido banco, me lo hubiera pensado 2 veces. Gracias, John. Y ya tenemos a Andrés, lo recuperamos. Muy Andrés, bien. intenta terminar la respuesta porque no sé hasta que te perdimos rápido, así que yo creo intenta mandarla desde el principio. Sí, se nos cayó la conexión, mi disculpa. Bueno, Axel preguntaba por la confianza, y a mí me parece que la confianza en las instituciones, la confianza en el saber experto, John habló del saber experto al comienzo, la confianza en la economía, son variables claves para entender lo que pasó en Chile pre-virus, y creo que también son variables claves para entender cómo salimos de la crisis del virus. Y aquí quiero decir una cosa que quizás no sea enteramente obvia, que es la siguiente. Hoy día estamos pensando en términos medio autoritarios, diciendo, bueno, el gobierno le dice a la gente quédense en su casa, el gobierno eventualmente le dirá a esa gente salga de su casa. Pero creo que con el paso del tiempo la realidad va a ser más compleja. Primero, porque una persona se queda en su casa tranquila, sin ingresos hoy, o con ingresos muy mermados hoy, si tiene confianza que en 30 o 60 va a estar sana. Si la gente empieza a percibir que al cabo de 60 o 90 días no va a tener pega, no va a tener ingresos, no va a tener empresa, la tentación de salir a la calle a trabajar va a ser hoy, y va a ser muy fuerte. Por lo tanto, se da aquí algo que puede ser un círculo muy virtuoso, puede ser un círculo muy vicioso. Si la gente tiene confianza en el futuro de la economía, se va a quedar en casa hoy tranquilita, y por lo tanto la curva se va a aplanar, la enfermedad se va a controlar y la economía efectivamente va a andar bien. Pero si entramos en un periodo en el cual la gente empieza a decir, oiga, esta cuestión no se va a arreglar, me estoy quedando sin pega,
mi empresa va a cerrar, ya usé la línea de crédito del banco y no me van a dar otra, bueno, la gente va a salir a vender chicles a la esquina, y ante lo cual podemos tener una segunda o tercera o cuarta oleada. La historia de las pandemias nos indica que hay recaídas, y suele haber varias recaídas, y por lo tanto aquí hay un equilibrio muy delicado entre confianza en la economía, confianza en las autoridades, confianza en el saber experto por un lado y comportamiento de las personas. Y esto que digo, ilustrado en el caso de Chile, creo que es más dramático, bueno, en los países más pobres, ¿no? Yo he estado trabajando mucho con otros gobiernos de América Latina y hay países en que 70 o 80% de la fuerza laboral trabaja en el comercio informal o en empresas informales o sin contrato. Y esa gente hoy día está con problemas para llenar la olla. Y por lo tanto, diga lo que diga el gobierno, esa gente puede que en 2 semanas más salga a la calle a trabajar para tener algún ingreso. Y por lo tanto, en países de menores ingresos, ese equilibrio va a ser más tenue aún y el rol de la confianza va a ser más importante aún. Andrés, tú hablaste y usaste un término, si yo tuviese que titular tu intervención, diría que hay que tirar la casa por la ventana. Y en esa línea, Alfio Ulloa te pregunta, ¿qué opinas, por ejemplo, entre otras cosas, de la posibilidad de que el Banco Central compre deuda del Tesoro chileno? ¿Pudiste oír, Andrés? No, en la última frase se me fue. ¿Qué opino, por ejemplo, de ella? Ahí me quedé. Te decía que Alfio Ulloa pregunta que, ¿qué opinas de la posibilidad de que el Banco Central de Chile compre deuda del Tesoro chileno? Sí. Sí. Mire, yo creo que esa pregunta... Vamos a mejorar un poco, ¿no? la conexión de los Andrés. Ahí. Yo lo escucho perfecto. Y te estamos escuchando un poquito cortado. Te sugiero, Andrés, que te desconectes y vuelves a conectar mientras yo le hago una pregunta a John. ¿Te parece? Perfecto, dale. Ya. John, esta es una pregunta. Tú no eres economista, pero te has dedicado al periodismo económico por mucho tiempo, es una gran experiencia. Hemos visto paquetes de salvataje, o sea, primero que nada, de ayuda a las personas, de ayuda a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y en los países más ricos, los países más desarrollados, también hemos visto ya paquetes de salvataje a las grandes compañías. Esa es una discusión que ya está abierta en Chile y se ha puesto casi como niño símbolo a la TAM, pero evidentemente que no es la única compañía. Hay muchas grandes empresas que van a necesitar ayuda. Tú, desde esa perspectiva, de la experiencia que se ha vivido en Europa, ¿cómo lo ves que vaya a ocurrir eso en Chile? Fíjate que el debate se va a dar porque en España ya está enunciado de alguna manera. El gobierno ha dicho que, a diferencia de la crisis del 2008, en esta crisis las personas, vamos a rescatar a las personas. En la del 2008 tuvimos que rescatar a los bancos que cayeron bajo el tema bajo el problema inmobiliario. Ahora, desde el poder se está diciendo que vamos a rescatar a las personas. Eso significa que va a haber un problema político cuando se decida rescatar o ayudar o dar liquidez a las grandes empresas. Y en Chile estoy absolutamente convencido que también se va a convertir en una bandera de combate si el gobierno arbitra medidas para que las grandes marcas tengan acceso a mejor liquidez o reciban medidas esenciales, y habrá un sector que dirá no es legítimo que se esté rescatando a LAN Chile o que se esté rescatando a grandes empresas y en cambio la señora Martita esté pasando hambre en su Mediagua. Bueno, esto es el típico debate demagógico que va a surgir, pero es absolutamente imprescindible que las autoridades no caigan en la trampa y adopten medidas que faciliten liquidez a todos, a los pequeños, a las pequeñas empresas y a las grandes empresas. Hay una cuestión que estaba comentando Andrés y que quiero subrayar porque creo que es importante. Yo sé que ustedes no han ido a un confinamiento estricto en Chile, salvo en algunas comunas. Me gusta la idea del confinamiento dinámico que han adoptado en Chile, de la reclusión variable, digamos, esta geometría variable que ha usado el gobierno. Lo que quiero decir es que el confinamiento al principio es muy eficaz, pero poco a poco va perdiendo eficacia, porque la gente se va enfermando y se va curando, o hay gente que se va inmunizando naturalmente porque cursa la enfermedad con síntomas mucho más leves. Con lo cual,
al cabo de un determinado tiempo empiezas a tener gente que está perfectamente capacitada para seguir trabajando, la tienes confinada. Esto lo digo básicamente basándome en la experiencia española, donde ya llevo 35 días encerrado y estoy hasta las narices. Pero lo que pienso sobre todo es que tenemos constancia de que tenemos 68.000 tíos curados, que se curaron, pacientes que se recuperaron y que ya salieron del hospital y que perfectamente podrían volver a su trabajo. Entonces, las medidas de confinamiento dentro de 6 meses no las va a tomar nadie porque van a haber perdido completamente su eficacia, porque van a terminar confinando más gente sana que a gente enferma. Pues a ver, Andrés, ahora sí la tercera la vencida. A ver. Ya. Eso, esperemos. Creo haber conseguido que todos los niños de mi casa apagaran sus computadores y teléfonos. Y te A dejen ver el si ancho de eso... banda. Claro, no garantizo que dure mucho, pero me prometieron que iban a pagarlo todo. Alfie preguntaba por el tema del Banco Central. A ver, yo creo que en este asunto se presta para una discusión muy ideológica y habría una discusión práctica. Yo no lo tengo temor, y está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Inglaterra, está ocurriendo en el Banco Central Europeo, de que en circunstancias extremas, y estamos viviendo en circunstancias extremas, el Banco Central rompa tabúes, haga cosas heterodoxas y financia a quien tenga que financiar. No le tengo miedo. Ahora, la otra cara de la misma medalla es que hay que entender que los límites de ese financiamiento llegan mucho más pronto en países emergentes que en países desarrollados. Es decir, Estados Unidos multiplicó el balance del Banco Central por 5 y la inflación cayó. Yo a Argentina no le recomendaría esa política. Además, cuando las tasas de interés son muy bajas, el financiamiento del mercado son prácticamente iguales. Por lo tanto, si bien es cierto que no tengo un gran tabú, que no tengo una gran preocupación, yo no creo que sería errado pensar que todo se arregla y que tenemos una cura para la pandemia sencillamente echando mano al Banco Central. Aquí hay una pregunta, Luis José Garro, para Andrés, pero yo me atrevo también a hacérsela, extenderse a John, partir por Andrés. ¿Cuán latente está el estallido social debajo de esta urgencia? ¿Lo aprovecha mejor el gobierno o los violentistas? Mira, yo creo que las tensiones sociales en Chile no partieron el 18 de octubre ni terminaron el día que apareció el primer enfermo de coronavirus. Eso es bien evidente. Pero para mirar el vaso medio, me parece bien admirable cómo en Chile la gente, hasta la gente más movilizada y la gente más politizada, entendió que las circunstancias habían cambiado y permitió que la agenda política cambiara sin mayores rezongos. Es decir, el día que las marchas tenían que acabarse por razones sanitarias, se acabaron, y el día en que el Congreso tenía que girar de agenda y empezar a preocuparse del FOGAPE o de las garantías de préstamo o del mayor financiamiento de la salud, lo empezó a hacer. Así es que yo celebro que, a pesar de ser un país que estamos tan enfrascados en la intelectual, personal y política para dar un giro y estar hablando hoy día de lo que importa. Ahora, la pregunta difícil, y aquí vuelvo a mi intervención y a lo que conversábamos hace 5 minutos, la pregunta difícil es saber si al cabo de, digamos, 6 meses, en Chile vamos a salir con la sensación de que fue muy duro, pero derrotamos el virus, que lo hicimos todos juntos, que al final la comunidad se unió y que las políticas con errores fueron razonables. En ese caso yo creo que vamos también a haber avanzado en la solución de los problemas sociales, porque se va a haber aumentado la confianza en las instituciones, en los expertos, en los políticos, en lo que sea. Pero también hay un escenario, y no me refiero aquí solamente a Chile, en que la crisis económica es tan profunda, y el desempleo es tan alto, y la mochila de deuda de las pymes es tan pesada, que todo el resto se vuelve pálido, y eso al final es lo que importa, y eso obviamente, más que aliviar, vendría a agravar las tensiones sociales. ¿Cuál de las dos va a primar? ¿Va a ser el escenario bueno o el escenario malo? En 3 meses, pregúntame, hoy día no me siento con la certeza para responder. Ok.
John, la misma pregunta. Oye, yo advertía sobre el síndrome de Rame Manuel, de no dejemos pasar una buena crisis para cambiar las cosas. Y voy a caer un poco en eso, ¿no? Yo creo que esta crisis ha venido como anillo al dedo a las instituciones chilenas que estaban muy desacreditadas tras los episodios del 18 de octubre. Y, por ejemplo, es cuestión de ver las encuestas, el reempoderamiento de Carabineros, la mejora hasta cierto punto de Sebastián Piñera, pero tampoco hay que pedirle peras al olmo, pero la mejora, por ejemplo, en la apreciación del ejército o del rol que está cumpliendo el ejército. Entonces, hay como una revalorización de determinadas instituciones gracias a esta crisis, que era obvio, porque la gente en momentos de este tipo lo que necesita es que las instituciones y la autoridad dirija, funcione. Ha tenido la suerte Piñera de que el cambio de marco lo ha puesto en el sitio para el que los chilenos lo eligieron. O sea, los chilenos le votaron a él porque es un tipo que aparentemente eficaz. Bueno, le han puesto ante un desafío y además la gente se acuerda cómo gestionó el terremoto de 2010, los mineros, etcétera. O sea, Piñera en una situación de crisis no política tiene una experiencia, tiene un expediente que a los chilenos les puede resultar convincente. Ahora, aquí está el tema de si la frivolidad es como la de hacerse la foto en la Plaza Italia, etcétera, o errores que se puedan cometer en la gestión sanitaria, donde tampoco hemos estado muy finos en algunos elementos comunicacionales. Si él logra manejar bien esta situación, yo creo que le va a hacer un favor al país porque va a fortalecer la institucionalidad y al mismo tiempo, bueno, pues va a sumar puntos para que esa institucionalidad esté un poco más fuerte que lo que quedó después del 18 de octubre. En cuanto al tema económico, hay una gran oportunidad para reestudiar la situación. O sea, yo creo que la economía chilena viene en un proceso de pérdida de capacidad de crecimiento muy importante y a lo mejor esta es la ocasión para revisar eso sobre nuevas bases. Gracias, John. Ya estamos en casi hora de almuerzo aquí, así que algunos están listos ya para ir a comer algo. Ustedes están terminando la tarde. Yo les quiero dar las gracias a ambos, pero también les quiero dar las gracias a algunas de las personas que se han conectado: Francisco Ugarte, Roberta Valenza, Bernardita Méndez, Eugenio Prieto, Michelle Ingravalo, Joana Davinovich, Sergio Vitar, Pablo Mir, Pedro Ducci, Luis Felipe Gacitúa, Renzo Corona, Leonardo Daneri, Hernán Levi, Víctor Jassi, Paola Calorio, Jorge Tuñón, algunas de las personas que han estado amigos, clientes, amigos de Acerta, que han estado hoy conectados y en la parte de este ciclo que iniciamos hoy. Le quiero dar las gracias a ambos, a John, a Andrés, y le quiero dar el pase a Cristina en el estudio 5 de Acerta para que haga la despedida de este magnífico evento. Gracias. A ti. Yo quiero simplemente reiterar las gracias a Andrés, a John. Muchas gracias por su tiempo, por sus ideas, por la claridad con la que nos han transmitido. Obviamente lo que se nos viene es bien difícil y complejo, pero bueno, acá vamos a tener que estar más unidos que nunca para hacer frente a los momentos difíciles que se nos vienen. No va a ser un buen año, pero vamos a salir. Y lo más importante, desearles a todos los que han participado y a los panelistas que por favor se mantengan sanos, que no se infecten, que se cuiden y que nos veamos pronto. Ojalá no por vía digital, sino en persona. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.